Entonces, chicos, estamos en el tema de presión hidrostática entonces. La presión hidrostática que soporta este punto se calcula la densidad del líquido donde está sumergido por la gravedad y por la altura. Todo esto en el sistema internacional. ¿Cómo es eso, profe? La altura debe estar en metros. La aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Y la densidad debe estar también en metros cúbicos, kilogramos, ¿no es cierto? Kilogramos por metro cúbico. Bien, a ver, lo primerito que vamos a calcular aquí es lo siguiente. Es un problema, es un ejemplo que he puesto por ahí. A ver, vamos a calcular la presión hidrostática, hallar la presión hidrostática. A ver, voy a tener en este punto. A ver. Este va a ser el punto A. ¿Ya? Este es el punto A. Entonces, dice hallar la presión, hallar la presión hidrostática. Hallar la presión hidrostática. Hidrostática. En el punto A, hidrostática. Acá, perdón. En A. Te voy a dar la figura entonces en A. Voy a hacer lo siguiente. Esto va a estar a una altura, digamos, de 3 metros. Listo. Y el que está aquí es agua. H sub 2O. H sub 2O. Miren, es probable que todos los alumnos lo van a resolver sin que yo explique esto, pero vamos, la presión hidrostática, a ver, la presión hidrostática va a ser igual a la densidad del líquido por gravedad por altura. La presión hidrostática va a ser la densidad del líquido del agua es 1000. Acá entonces es 1000. La gravedad vale 10, entonces le agrego un 0 más. Por la altura que vale 3. Entonces sería, multiplicado sería 30.000. Profe, 30.000 newton por metro cuadrado. Pero no, profesor, mejor sería 30.000 pascales. 30.000 pascales. Mucho mejor sería, profesor, si digo yo 30 kilopascales. Kilopascales. ¿Correcto? A ver, características de la presión hidrostática, Luis. Para un mismo líquido, dice ahí, la presión hidrostática solamente depende de qué, de la profundidad. O sea, para calcular la presión hidrostática solamente depende de la profundidad. Y en el mismo, la otra parte, en el mismo nivel, las presiones son iguales. En el mismo nivel, las presiones son iguales. A ver, vamos a poner acá un ejemplo. También hallar la presión en A y B. Hallar la presión en A y B. La presión en A y B. Todo esto es agua. Todo es agua acá. H sub 2O. H sub 2O. A ver, el punto A está aquí. El punto A vamos a tener aquí. Y el punto B aquí. Dentro, por supuesto, el punto B. En el líquido. Vamos a suponer que la medida aquí es 3 metros. Vamos a suponer que aquí es 2 metros. Yo creo que este problema es casi absurdo, ¿no? ¿Por qué? Está fácil, bueno. La presión en A será, a ver, la presión en A, a ver, la presión
en A. Densidad del líquido, donde está sumergido, por supuesto, por gravedad, por altura. Entonces, la presión en A está fácil. Como es el agua, su densidad es 1000. La gravedad, un cero más. La altura, a ver, para A, ¿cuál sería su altura para A? 5, 3 más 2, 5, por 5. Entonces tendrías la presión en A, va a ser entonces 50.000 pascales, o sea, 50 kilopascales. Correcto, chicos, correcto, correcto, muy fácil, muy fácil. A ver ahora, profe, la presión en B, la presión en B. La presión ahí también soporta la misma presión, ¿eh? La presión en B debe ser, la presión en B. Densidad del líquido, que es el mismo. Por gravedad, lo mismo. Oye, pero para B su altura es 3 por 3. Entonces la presión en B, la presión hidrostática va a ser 30.000 pascales. Lo que puede ser también la presión en B debe ser 30 kilopascales. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? El material ya lo tienen ustedes porque ayer se ha subido, ¿no? Ayer se ha subido esto. Bien. Otro ejemplo vamos a hacer, otro ejemplo vamos a hacer aquí. ¿Ya? A ver. Vamos a hacer otro ejemplo aquí. A ver. Supongamos que aquí hay agua. Vamos a suponer. Listo. Aquí hay agua. Y supongamos que después de que hay la cubeta con agua, le echamos aceite. Acá hay aceite. ¿Correcto? Entonces voy a decir, esto de acá es aceite. Y esto de aquí es agua. Listo. Las alturas, supongamos que esta altura de aquí es 3 metros. Supongamos que esta altura es 3 metros. Y supongamos que la altura aquí es 2 metros. Entonces voy a pedirte la presión en A. Acá está el punto A. La presión en A. A ver, entiendan bien, alumnos. O sea, si no, repetimos. La presión que soporta este punto será la presión del agua más la presión del aceite. Este punto va a recibir la presión del aceite más la presión de este agua, de esta cantidad de agua. Entonces voy a calcular la presión del aceite. La presión hidrostática del aceite. Acá fácil, profe, la presión del aceite, pongamos así, así nomás va a ser densidad del aceite, ¿está bien? Densidad del líquido por gravedad, por altura. Entonces la presión del aceite, la densidad del aceite me está dando aquí 0,8, pero eso no voy a usar, ¿no es cierto? Lo voy a multiplicar por 1000, sería 800. La gravedad 10, le agrego un 0 más. La altura es 3 metros por 3. Entonces yo tengo la presión del aceite 24.024 kilopascales. ¿Está bien? Observen, 24 kilopascales, porque multiplicado sería 24.000 pascales. Ahora la presión del agua, vamos a ver la presión del agua. Muy fácil, ¿no? La presión del H2O. Densidad del líquido, 1000. La gravedad, 10.
Altura, por altura del agua, 2 metros. Entonces la presión del agua será entonces 20 kilopascales. ¿Cuánto soporta en A? Entonces dices tú, la presión en A entonces debe ser igual la suma, ¿no es cierto? La presión del aceite más la presión del agua. 24 más 20, 44 kilopascales. Esa es la presión que soporta. La presión es enorme, el agua presiona demasiado. Nosotros, la atmósfera también tiene su presión. Acá también toda nuestra atmósfera es como si fuera un fluido, es como si fuera un líquido. Y nosotros soportamos 10 a la quinta kilo, 10 a la quinta pascales. Soportamos, o sea, no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Pero estamos soportando una presión única, fuerte. 10 a las 5 pascales soportamos. Esa es la presión atmosférica. Pero vamos a ver más adelante ese temita, ¿ya? Vamos a ver. La presión en A, entonces ahí está. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Mira, de nuevo, la presión en A será la presión del aceite más la presión del agua. Otro ejemplito, a ver, vamos a ver. Ya. Supongamos que esto es, acá también otra vez vamos a trazar el aceite, ya vamos a trazar el aceite acá. Vamos a trabajar. Ya, todo esto va a ser aceite. Todo eso va a ser aceite. Y todo esto de acá, la parte de abajo va a ser agua. H sub 2O. Vamos a suponer que la altura aquí, la altura es 3 metros. Supongamos que esta altura de aquí es 2 metros. Y esta altura de aquí 5 metros. La presión en A, acá va, el punto A va a estar allí. Yo sé que varios alumnos lo pueden hacer, ¿no? Porque ya es fácil, profe, bien fácil, porque será la presión que soporta el aceite más la presión del agua. Pero la presión del aceite, a ver, la presión del aceite será, a ver, densidad del aceite nos dan, ¿no es cierto? Nos dan acá 0,8. Densidad sería 800. Por gravedad, 0. Por la altura del aceite, ¿cuánto sería acá? 2 más 3, 5. Entonces, la presión que soporta el aceite, o sea, la que presiona, el aceite presiona con 5 por 8, 40 kilopascales. Pero ahora falta la presión del agua, porque queremos la presión en el punto A, la presión que el agua ejerce sobre ese punto, la presión del agua, sería densidad del agua, que es 1000, por gravedad, y por altura del agua, que es 5. Entonces la presión del agua debe ser, la presión del agua, 50 kilopascales, 50 kilopascales. La presión en A entonces ya es muy fácil, ¿no es cierto? Por lo tanto, me está pidiendo la presión en A. Debe ser la suma de las presiones. 40 más 50 serían 90 kilopascales. Esta es la presión que soporta en este punto. ¿Correcto, chicos? A ver, ya en los problemas voy a hacer algunas preguntas. Ya está.
A ver. Dice, escuchen, determine la presión que ejerce este sólido. Al apoyarlo sobre una cara, o sea, puedo apoyar. Todo esto es un sólido. Todo esto es un sólido. Este está pegado. Dos cuerpos que están